Muy bien, y recibimos a Martín Nostolaza, nuestro consultor de cabecera, que tiene que ver con Innova. Bueno, han hecho un trabajo donde han medido las gestiones, tanto nacional, provincial como municipal. ¿Nos contás con qué resultados se encontraron? Sí. ¿Qué opina el rosarino? Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, salimos a campo a medir, entre otras cosas, las evaluaciones de las gestiones. Es el primer trabajo que hacemos con esta conformación de este presidente, este gobernador y este intendente, más allá de que el intendente continúa, pero bueno, continúa con otro gobernador y con otro presidente. Y en la síntesis de esa evaluación nos da que Javier Milei se parte al medio el rosarino a la hora de evaluar a Javier Milei, el 50% lo aprueba, el 50%, casi el 50% lo desaprueba. Diferente es la situación del gobernador, donde más de un 60% lo aprueba y alrededor de un 35% lo desaprueba. Y diferente a la vez es la situación del intendente, donde el balance le da negativo, un 44% lo aprueba, casi un 56% lo desaprueba. Es casi, en los tres niveles es casi un 100% los que juegan tanto a favor como en contra. El no evalúa es, siempre cuando se pregunta gestión, el no evalúa es casi ínfimo, porque bueno, todos tienen algo para opinar, ya sea a nivel intendencia, gobernación o presidencia. Cuando nos metemos de lleno en esas mediciones, es rápido, cotejando con cómo fueron las elecciones, digo, ¿no? Sí. ¿Fue rápido el desgaste de Milei o está dentro del, digo, para Rosario, ¿no? ¿O está dentro de los parámetros? No, está dentro de los parámetros. Hay desgaste, pero por el nivel de deterioro socioeconómico, el cual es dicho incluso por el mismo presidente, digamos, en términos de su reconocimiento al ajuste, por el nivel de deterioro salarial, el nivel de aprobación todavía es considerable. Coincide también con otras mediciones nacionales, digamos, todas las mediciones nacionales de alguna manera están dando un nivel de aprobación del 50% y por lo tanto un nivel de desaprobación del 50%. Digo, en esto no hay otras opciones. Por lo tanto, bueno, el rosarino de alguna manera no se corre de algunas investigaciones nacionales y coincidentemente la mitad lo aprueba y la mitad lo desaprueba. Vos marcabas, Martín, no solo en Rosario, sino en otros puntos del país, el nivel de acompañamiento que sigue manteniendo Milei. El gran interrogante es hasta qué punto en el actual contexto ese apoyo va a continuar en el tiempo, ¿no? Sí, esa es la gran duda que acompaña a Milei casi desde el inicio de su gestión. Es un balance temporal y en eso soy muy cauteloso. Me parece, no tanto por Milei, sino porque me parece que el fenómeno de lo que está sucediendo puede que vaya más allá de Milei. Es un cambio, me parece que se están transformando valores y perspectivas que tienen que ver más con la sociedad que con Milei. Milei en todo caso es una herramienta que aceleró a lo mejor determinadas transformaciones, pero puede que muchas de estas cosas que se están discutiendo, que hoy parezcan alocadas o que hoy parezcan controvertidas, en algún punto habría que ver si no llegan para quedarse. Hay planteos que hace la sociedad que tiene que ver fundamentalmente con esto de poner en crisis, como vos bien decías, determinadas situaciones que hace muchos años están permanentes y que me parece que parte de la sociedad quiere discutirlas, modificarlas. Ahora, cuando uno bucea en la respuesta del rosarino con respecto a la evaluación de Milei, ¿qué peso está teniendo lo económico? No hicimos específicamente esa pregunta. En realidad hay una pregunta que se asemeja tal vez a eso, que es la relación entre la situación económica personal y el nivel de aprobación o de rechazo hacia el presidente. Es decir, mejoró mi situación económica y rechazo al presidente, por ejemplo, era una opción. Y todas las combinaciones posibles entre mejoró, empeoró o está igual mi situación económica y aprobó o rechazó al presidente. En ese plano, en esa pregunta, que son 6 opciones en definitiva, es más o menos también casi alrededor para tratar de redondear y no ir a los decimales, sí. Casi un 50% está en aprobación al presidente, casi otro 50% está en rechazo al presidente. Después se van componiendo de distintas maneras esos 50%. Hay un 22% que aprueba al presidente pese a asumir que rechazó,
que se deterioró su situación económica. Y eso, de alguna manera, a ese porcentaje es al que le cabe sobre todo la pregunta de decir cuánto tiempo más puede estar acompañando o esperanzado o fichando en este apoyo al presidente. ¿Cuánto tiempo más? Nadie lo sabe. Es decir, las decisiones que traen consecuencias negativas son casi permanentes, digo. Si no es aumento de nafta, es aumento de tarifas. Si no es aumento de tarifas, es aumento del transporte. Digo, quita de subsidios. Siempre hay una nueva mala información para transmitir. Y sin embargo, esa pregunta nos acompaña desde el día 1 y sin embargo, me recuerdo análisis que decían, bueno, a ver, en abril o mayo vamos a saber si hay acompañamiento o no hay acompañamiento, porque van a terminar de impactar determinadas tarifas. Bueno, estamos en junio y el presidente goza de 50% de aprobación. Por lo tanto, no me parece poco y por lo tanto, insisto a lo que decía antes, me parece que hay transformaciones que están sucediendo en el subsuelo del país, en el subsuelo de la sociedad, y que pueden dejar de acompañar a Milei, tal vez, sí. Se pueden desencantar, sí. Ha pasado con otros, posiblemente pase con este, digo. Pero hay discusiones y hay puntos de vista que van a obligar a la política a reconsiderar su forma de ver el mundo y a pensar políticas públicas en pos de esas transformaciones. Digo, hoy este es un gobierno que su única prioridad es el relato. Pensaba, es como una fase superior del kirchnerismo, en términos de que el kirchnerismo era el relato de una gestión. Esa gestión te podía gustar, no te podía gustar, pero era prepotente en la gestión. Independientemente de los resultados de esa gestión, que depende de dónde hagas el corte, si lo hacemos ahora, posiblemente los resultados sean malos, en términos de opinión pública. Sí, sí. Esto es la gestión de un relato. No es el relato de una gestión, sino es la gestión de un relato. El único fuerte de Milei es el relato. Es el combustible de él, es el conflicto y el espectáculo. Y con eso la va llevando. No hay una gestión, no le interesa gestionar, no hay gestores. Desde el día 1 vemos que hay renuncias, pedido de renuncia, no nombramientos, cambios. Crisis, sí, no pasa por ahí, eso es totalmente novedoso. Y sin embargo la sociedad perdona eso. A eso la política todavía aún, la política digo en términos de los dirigentes nacionales sobre todo, no sabe bien cómo entrar. Porque Milei duplica la apuesta y porque justamente como el combustible de él es el conflicto, no se sale de eso. Él no puede abandonar el modo pendenciero. Si abandona eso, deja de ser él. Y si deja de ser él, es lo mismo que los demás. Y los demás están asociados a un determinado, depende cómo se lo mire, fracaso. A eso hay una cierta camada de gobernadores de distintos colores políticos que entienden que, cosa que coincido, al laberinto de la casta en el que Milei lo metió, se sale por arriba, no se sale buscando la salida por la superficie. Y eso es la única manera de saltar por arriba es con resultados de gestión, resultados positivos, obviamente. Martín, ¿y las gestiones de Puyaro y Hapkin cómo las mencionan los rosarinos? A la gestión de Puyaro, hay un reconocimiento a la gestión de Puyaro, tanto en los niveles de aprobación que vimos, en esos niveles de aprobación, cualquiera de los tres niveles, hicimos una pregunta también que tiene que ver con si aprueba o no aprueba el rumbo de los gobiernos, y en esos tres indicadores también se reconfirma un poco las positivas o las negativas de los tres niveles. Digo, a Puyaro lo evalúan bien en términos de gestión, y hay una reconfirmación de esa positividad en el rumbo, alrededor del 60%, aprueba el rumbo del gobernador, y de alguna manera eso se sostiene, me parece, en una sensación de que el gobernador está. Y es imposible no mirar hacia atrás y comparar con lo que se tuvo, que era justamente, la opinión pública no veía a un gobernador. Sí, sobre todo en Rosario. Sobre todo en Rosario, sobre todo el último año en Rosario, había una ausencia de la figura del gobernador en el tema más importante que aqueja a los rosarinos desde hace más de 10 años, que es la inseguridad. Frente a eso hay un gobernador que no solamente está, que el rosarino lo ve, lo percibe de algún modo, sino que lo ve
sintonizando con la principal problemática, que es la seguridad. No hablo de los resultados de esa gestión de seguridad, que todavía no tengo información de cómo evalúa, pero si el rosarino considera que el gobernador se ocupa de la seguridad, es posible que haga algún análisis positivo de esos resultados. Eso es más como hipótesis que como información o confirmación. Antes de terminar, quiero que nos haga referencia al tema de las sensaciones, porque me llamó poderosamente la atención que uno de los aspectos que más le preocupa o que más siente al rosarino es el miedo. Sí, a nosotros también nos sorprendió, no porque sorprenda en cómo se conforman ese orden de prioridades, sino porque efectivamente cuando son preguntas que a nosotros nos gusta incorporar, porque son preguntas para la opinión pública, no para la política. Si uno se deja llegar a la hora de conformar un cuestionario, incorpora todas preguntas para la política, el encuestador se aburre y la información tal vez, no digo que pierda peso, pero ahí te das cuenta, cuando coincide la opinión pública con, de alguna manera, determinadas miradas, con determinados sucesos, te das cuenta que la importancia de la investigación en ese sentido. Es el miedo, la emoción negativa y la emoción de las 8 puestas en consideración la que más mencionó el rosarino, a diferencia de lo que piensa el rosarino sobre Santa Fe y a diferencia de lo que piensa el rosarino sobre el país. Que ahí cambia, y en vez de ser el miedo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, es la incertidumbre. Un valor que viene acompañando las investigaciones nacionales a lo largo de los últimos, diría, 2 años, viene siendo incertidumbre, que también es razonable, incertidumbre económica, incertidumbre sobre el futuro, incertidumbre sobre el rumbo del país. Digo, pasamos de distintos colores políticos, distintas formas, distintas metodologías de ejercer el poder. Eso genera todo un marco de incertidumbres. Acá en Rosario, bueno, a diferencia de eso, el miedo se lleva todas las primeras menciones. Y también es interesante ver cómo a nivel provincial y nacional el rosarino nombra la esperanza como se cuela, digamos, un valor positivo como segundo, que es la esperanza. En el Rosario, las 4 primeras menciones son las 4 emociones negativas que aparecen. Es decir, aparecen las 4 emociones negativas, luego las 4 emociones positivas en Rosario, para los rosarinos. Los rosarinos a nivel provincial y a nivel nacional nombran una primera emoción negativa, que es la incertidumbre, pero ya después en el segundo lugar aparece la esperanza. Y ahí también, de alguna manera, se puede tejer algún paralelismo con la aprobación del gobernador y la esperanza que despierta el gobernador fundamentalmente a la hora de enfrentar el problema de la seguridad. Y por otro lado, la esperanza que todavía conserva el presidente, fundamentalmente, en decir, bueno, anclado en ese relato, pues siempre con Milei es un relato, en ese relato que tiene que ver con, el sacrificio. Es un relato que de alguna manera inauguró Macri, que es, hagamos el sacrificio ahora en pos de un futuro mejor. El de Macri fue un relato que cayó y que Milei de alguna manera lo toma y le agrega toda una serie de condimentos mucho más disruptivos y mucho más no graduales, a diferencia de Macri. Sí, más de shock. Claro, más de shock. Pero el relato es más o menos lo mismo. Tenemos que hacer el sacrificio ahora en pos de un futuro mejor, y pareciera que todavía una buena parte de la sociedad confía en ese sacrificio. Martín, muchísimas gracias por compartir este trabajo con nosotros, que recién salió, ¿no?, del laboratorio. Un poquito más de 10 días. Gracias, muy amable. Seguimos en Hora Política.